Me es un grato privilegio darles la bienvenida al estudio de la lección de Escuela Sabática para hoy lunes 27 de octubre. El juez supremo es el título de la lección y abarca 3 puntos muy importantes: el carácter moral de Dios, su estatus como juez del universo y la guerra por mandato divino. La lección nos manda a leer a Génesis 18:25, Salmo 7:11, Salmo 56, Salmo 82:1, Salmo 96:10, Segunda de Timoteo 4:1 y 8. Todos estos textos vienen señalando a nuestro Dios como el juez del universo. También colocan al Señor como el rey del universo, como el guerrero del universo y como el legislador del universo. El pecado se originó en el cielo, impactó nuestro planeta y contaminó a toda la creación, a cada uno de nosotros. De manera que el hecho de haber sido contaminados con el pecado, estamos condenados a morir. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esperanza alguna. Y entonces este planeta necesitaba a un guerrero que viniera a pelear nuestras batallas. Este planeta necesitaba a un juez que pudiera tener el poder, pudiera tener jurisdicción, autoridad y la capacidad de emitir sus juicios para darle la solución al problema del pecado. Él tenía que ser un juez soberano que tuviera jurisdicción en el cielo, en la tierra y en el mar, en toda esta creación donde nosotros estamos habitando. Pero no solamente eso, necesitábamos a aquel que entregó su ley en manos de Moisés, aquel legislador que estableció su gobierno, su orden, para que sus criaturas se mantuvieran bajo su justicia, bajo su gobierno, bajo su jurisdicción. Pero además de eso, necesitábamos a un rey, a un líder, a un Señor, a quien nosotros podamos adorarle, honrarle y glorificarle. Y cuando leemos estos textos que la escuela sabática nos invita a estudiarlos en esta semana, me doy cuenta que Dios es mi juez, es mi rey, es mi legislador y es también mi guerrero. Aunque la paga del pecado es la muerte, y aunque yo nací en una condición de pecador, y aunque estoy viviendo en un mundo lleno de pecado, y aunque el diablo me acusa día y noche como transgresor de la ley de Dios, el Señor viene como mi guerrero. El Señor me dice: hazte a un lado, yo peleo por ustedes. Y aunque el diablo me acusa como transgresor de la ley, el Señor, que es mi guerrero, es también mi legislador. Y aunque el diablo me lleva a mí a un juicio ante un juez, al Señor que yo acepté como mi Salvador es mi juez. Y ahora que el diablo me acusa de rebelarme contra el gobierno del Señor, ese mismo Señor es mi rey. La concentración del poder que hay en Dios me hace a mí vivir seguro, porque Él es mi rey, mi legislador, Él es mi juez y también Él es mi guerrero.
el que pelea por mí las batallas. Es importante que la escuela sabática nos viene enseñando que la santidad del carácter de Dios significa que Él no tolera el pecado. Aunque Él es paciente, el pecado debe cosechar las consecuencias finales, que es la muerte. Debemos de comprender también que desde que el pecado se originó en el cielo y tuvo su extensión en esta tierra, el Señor le declaró la guerra al pecado sin importar dónde éste se encontrara, ya fuere en Israel o entre los cananeos. El Señor trató el problema del pecado de los antediluvianos, trató el problema del pecado en Sodoma y Gomorra, trató el problema del pecado en Egipto, trató el problema del pecado en Israel, en los pueblos cananeos, en Nínive. A lo largo de la historia, el Señor le ha estado haciendo la guerra al pecado. Y la demostración más fidedigna de que Dios está en guerra en contra del pecado fue el hecho de haber enviado a morir en la cruz del Calvario a su Hijo para resolver de una vez por todas el problema del pecado. El pecado y sus consecuencias tienen solución ahora mismo. El pecado se resolvió en la cruz. La transgresión de la ley demandaba la muerte del pecador. Esa era la consecuencia del pecado, la muerte. Pero vino mi guerrero a pelear esta batalla por mí. Y vino mi abogado, vino mi rey, mi Señor, y me dijo: Guillermo, hazte a un lado. Aunque la consecuencia de tu pecado exige tu muerte, yo voy a morir en tu lugar. Ese es mi guerrero. Esa batalla yo la gané en Él. No por mi justicia, no porque yo me lo tenga mérito, no porque yo haya hecho algo meritorio para hoy tener la esperanza de la salvación y la vida eterna, sino porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Él murió en mi lugar. Él fue mi sustituto ahí. Y Él me declara justo. Él es mi juez que me declara justo. Cuando hablamos de su ley, de su gobierno, cuando hablamos de su santidad, estamos hablando de su carácter. Y aunque Él no tolera el pecado, pero ama al pecador. Y todas aquellas personas que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Por eso la lección de escuela sabática nos viene a nosotros diciendo que aunque Dios no tolera el pecado, aunque Dios no compagina la luz con las tinieblas, a pesar de eso, el Señor ha venido a nuestro rescate como nuestro guerrero. Y algo muy importante también es que se habla en la cartilla de escuela sabática el concepto de guerra santa como parte de la conquista de Canaán. Este concepto de guerra santa solo se puede entender si la contemplamos a la luz de la actividad de Dios como juez. ¿Por qué? Porque en el centro de la comprensión de las guerras ordenadas por Dios estaba su gobierno, su soberanía, implícito en su caracterización como guerrero, rey y juez. En otras palabras, Dios tenía que hacerle frente para resolver el desenfreno que los cananeos llevaban en su estilo de vida, en contra de su gobierno de Dios y en contra de su ley, adorando a Satanás y a los demonios. El Señor tenía que hacerle frente a eso. Más que desalojar
para entregar la tierra a Israel. Detrás de eso estaba el punto principal: frenar el desarrollo del pecado, que iba a tener consecuencias desastrosas para todo el planeta. Por lo tanto, esa guerra no era una guerra contra los habitantes de Canaán, era una guerra contra el diablo, era una guerra contra los demonios, era una guerra en contra de Satanás, que se había rebelado en el cielo en contra de su gobierno, en contra de su ley, y había mancillado su santidad y su carácter. Y ahora estaba arrastrando a la humanidad a un desenfreno sin fin, a un desastre. En su infinita misericordia por la humanidad, Él se presenta ahí como el guerrero para librar esa batalla por nosotros. Así que no podemos nosotros estar contemplando la guerra de Israel con los cananeos simplemente como que si fuera un pleito de tierras, como que si el Señor no tenía otro lugar donde pudiera ir a vivir Israel. No. El problema de fondo era la eliminación del pecado, era el freno a las legiones de demonios y al mismo Satanás, que se había tomado la mente, el corazón, la vida, el alma de los cananeos. Y ellos, aunque tenían suficientes evidencias e información de que había un Dios que reinaba en el cielo y en la tierra, ellos prefirieron ser parte de las legiones de Satanás. 4 puntos muy importantes que la lección menciona. Número 1, nuestro Dios como guerrero y juez. ¿Por qué es importante esto? Bueno, Dios se compromete, fíjese bien, a implementar, estabilizar y mantener el imperio de la ley, que es el reflejo de su carácter. Es decir, Él estaba totalmente comprometido a restablecer el orden. Lo restableció en el cielo cuando arrojó a Satanás y a sus ángeles. Lo restableció ese orden cuando tuvo que desalojar a Adán y Eva en el jardín del Edén. Y estableció el orden cuando desalojó e eliminó a los cananeos. Y luego estableció el orden cuando los israelitas también abandonaron su ley. Pero mucho más importante, debemos de pensar de que va a venir un día en que Dios va a frenar a esta humanidad y va a restablecer su orden perfecto, cuando Él venga por segunda vez y como juez ejecute su juicio, su veredicto final. Por lo tanto, se puede afirmar que el objetivo de la actividad de Dios nunca es la guerra ni la victoria en sí. En definitiva, hacer la guerra y juzgar o impartir justicia son una misma cosa si Dios es el sujeto de la acción. Qué importante es cuando leemos también Isaías 33:22. El profeta Isaías dice: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Debido a esto que dice el profeta Isaías, el juicio de Dios es integral, lo que significa que su justicia es completa y perfecta. Tenemos que entender que el juicio vindica a los fieles. Hay que entender bien esto. Este juicio vindica a los fieles. No se trata solo de castigar el mal, sino de restaurar el bien y exaltar la fidelidad. Cuando hablamos del juicio de Dios, no solo estamos tratando de que el orden se restablezca en nuestro medio, sino que estamos viendo de castigar las consecuencias del pecado. Pero como yo ya acepté a Cristo como mi Salvador personal y Él sufrió ya las consecuencias de mi pecado en la cruz, entonces el Señor me va a declarar a mí justo. No porque yo lo sea, sino porque Jesucristo operó esa justicia por mí. Entonces, el juicio es una promesa de liberación y restauración, no es una amenaza.